Hola, ¿cómo están? Acá el extranjero mental en un nuevo video comentando. Hoy vamos a hablar un poco de dos temáticas y dos tópicos diferentes, ¿no? Obviamente difieren bastante entre los dos. Uno es sobre democracia y autocracia y sistemas políticos. Vamos a hablar un poquitín de sistemas políticos. Más bien voy a centrarme en las diferencias entre sistema democrático y autocrático en este libro de Bobbio, que él lo dice bien acá. Y derrames, flujos de codificaciones, territorialización y maquinaria axiomática en Gilles Deleuze, en la obra de Gilles Deleuze, y cómo se podría establecer un paralelismo, esa crítica que hace Deleuze en El Antiedipo y en Derrames, con Historia de la sexualidad del tomo 1. Primero vamos a empezar por el tópico más fácil. Saben que yo soy una persona que le gusta simplificar mucho las cosas, por lo tanto soy conciso. Así que bueno, Bobbio entiende a la democracia como un sistema político que garantiza la toma de decisiones colectivas que propician la más amplia participación colectiva posible justamente en esto, en la toma de decisiones. Por lo tanto, nosotros como pueblo, como Vox Populi, tenemos la capacidad de elegir quién nos representa y quién obviamente no nos representa. Ahora bien, esto es algo problemático porque incluso Giovanni Sartori, el alumno más notable de Bobbio, a quien tengo ahí y a quien respeto mucho, ha dicho que uno de los problemas fundamentales de la democracia, particularmente del sistema electoral, son las segundas vueltas. Porque si entendemos a democracia obviamente como un sistema amplio y participativo donde le es propiciada a la gente la toma de decisiones colectivas para hacer valer sus ideas y votar a quienes les representan, entonces una segunda vuelta borraría todo eso, porque tendría que votar por alguien a quien probablemente no me guste como candidato. Por lo tanto, Sartori siempre va a criticar esto. Esto es como un dato que les doy para entender un poco la obra de Sartori, porque Sartori no se corre de Bobbio y decide, si bien es un analista de la democracia, es un excelente analista, en este libro, por ejemplo, Bobbio lo que describe es justamente lo que para él va a ser la democracia en un futuro. Él justamente dice que no está solo en la ampliación de los números de los estados democráticos, sino en conseguir un proceso de democratización del sistema internacional. Es decir, que se democratice el sistema en sí, que no haya una democracia en un país y en otro no. El problema de la democracia, hablando exactamente y concisamente, es un problema que acarrea muchísimos años, porque desde Kant este es un problema gigante. De hecho, desde antes que Kant, desde Rousseau, desde Hobbes, desde los contractualistas, ¿no? Locke, por ejemplo, ahí también, bueno, un poco más adelante Tocqueville, Burke también ha analizado este problema, obviamente desde una visión más conservadora. Pero, por ejemplo, Rousseau, cuando él habla en su contrato social, que obviamente él nunca dice igual el hombre es bueno por naturaleza, más bien es ignorante el hombre por naturaleza, y no tiene noción de lo que pasa. El hombre pasa de un estado de civilización, más bien pasa de un estado primitivo, a estar en un estado de civilización. Esto se logra a través del contrato social. Los representantes y los representados acuerdan mediante un pacto de asociación la asociación entre ellos para convivir en sociedad. Por lo tanto, el hombre en sí, según Rousseau, tiene que dejar de inclinarse según su egoísmo, porque al ser primitivo obviamente va a tener un instinto de supervivencia, a vivir en sociedad y adaptarse a las reglas, a las normas y a las leyes, que para Cicerón obviamente era propiciar que se esté libre de vicios y distinguir lo bueno y lo malo, ¿no? Y Rousseau justamente lo que plantea es esto, que el hombre en sí, en su estado primitivo,
enajena a una vieja libertad y la cambia por una nueva libertad a la hora de vivir en sociedad. Así que también, bueno, está bueno aclarar que no es que se empezó a hablar de nueva y vieja libertad a partir del neoliberalismo o con Rostow y a finales del siglo XIX, ¿no? Esto ya viene desde Rousseau, incluso. Obviamente Kant va a criticar esto de Rousseau y va a decir algo muy importante, y es que para Rousseau justamente la democracia es el gobierno de los ángeles. Es decir, es un gobierno bonito, ¿no? Un gobierno no corrupto, cuyo interés principalmente es el bien común, ¿no? La voluntad general, no la voluntad particular, que es el interés privado, ¿no? Un poco después eso lo va a tomar obviamente Hegel y va a decir que hay un estamento privado y un estamento político, es decir, que hay una sociedad burguesa y una sociedad política que coexisten entre sí, ¿no? Después lo que se va a traducir Marx en los manuscritos, y que iba a decir que el Estado es parásito al representar los intereses de la burguesía. De alguna manera, además a Rousseau se lo considera un precursor del socialismo, por justamente, ustedes fíjense que el término de enajenación no viene de Marx, viene de Rousseau en el contrato social. Por lo tanto, lo que señala Kant y lo que critica Kant de Rousseau es que mientras que la democracia es el gobierno de los ángeles, la república es el gobierno de los demonios, dice él, de manera irónica. ¿Pero por qué es esto? Porque para Kant el hombre en su naturaleza es malvado, es déspota, y es sobre todo una persona tan vil e ignorante que no puede adaptarse a la constitución republicana porque es la constitución más sublime. Kant de hecho tiene un texto muy bueno llamado Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, donde él diferencia lo sublime, más bien dicho, de lo bello. Lo sublime vendría a ser aquello grande, la grandeza, ¿no? Por eso Kant dice que justamente el entendimiento es lo sublime, mientras que el ingenio es la belleza. Lo chico, lo bonito, y lo sublime es lo grande. Bueno, justamente el hombre, al no ser grande y al ser ignorante y poseer poca razón, no puede adaptarse a una constitución sublime como la republicana. Esto obviamente también lo dice en La Paz Perpetua, principalmente lo dice ahí Kant. Después obviamente después Kant también va a hablar y criticar un poco la transparencia en los sistemas políticos a la hora de fundar su doctrina trascendental del derecho público, que para mí es esencial porque justamente habla de una cosa que es esencial, que es la transparencia, ¿no? Justamente lo que Kant dice, y lo recuerdo, así que se los digo así, cito: toda acción referente al derecho de otros hombres, cuya máxima no puede ser enunciada, no solo es injusta, sino que de ser descubierta haría imposible su realización. Esto último no recuerdo si era tan así, pero sí es lo mismo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, un Estado democrático o un Estado autocrático, que más adelante vamos a hablar de esto, usa los intereses privados, los ingresos públicos, por ejemplo, para intereses privados, esto no se podría publicar, porque si se publica y si el pueblo se da cuenta de esto, sería tal el impacto que haría imposible la realización de esa acción de nuevo o antes. Así que bueno, esto un poco para hablar de filosofía política de Kant, que Kant es uno de mis pensadores preferidos. Ahora pasando con Bobbio, como bien decía antes, lo que él definía como democracia, Bobbio va a diferenciar mediante una serie de... sí, una taxonomía, si se podría decir, ¿no? Mediante una clasificación, las diferencias entre democracia y autocracia. También es importante decir que Rousseau también es quien primero habla de la moral y la política, ¿no? Después obviamente Kant también va a hablar de esto en La Paz Perpetua, va a hablar de un político moralista de un moralista político y de un político moral. Pero Rousseau, por ejemplo, dice, y cito también de una parte del contrato social: toda acción libre tiene dos causas que llevan a producirla.
una moral y una física. La moral es la voluntad que determina el acto para Rousseau. La física es aquella que lo ejecuta el acto. Por lo tanto, estos móviles, es decir, la moral y lo físico, se traduce en las instituciones políticas. Por ejemplo, ¿qué poder es el moral? Bueno, el poder legislativo, porque tiene la voluntad de, por ejemplo, derogar o proponer leyes. Y el poder ejecutivo es quien, obviamente, mediante un poder físico, las ejecuta, esas leyes. O las aprueba, ¿no? Valga la redundancia. Eso obviamente siempre va a depender del sistema político de cada país. Kant va a decir que es erróneo que un político tome los principios de la prudencia del Estado y forje una moral propia, porque condenaría la voluntad del pueblo. Esto aparte, ¿no? Un poco para hablar en relación a la moral y la política y cómo se involucran los sistemas políticos. Obviamente también Rousseau, y esto es lo último que hablo de él, va a hablar del deceso de ciertos sistemas a otros. Es decir, por ejemplo, la democracia en oclocracia, la monarquía en oligarquía, etc. Así constantemente. Bobbio, como bien les decía antes, va a distinguir y diferenciar el sistema democrático y el autocrático. Para Bobbio, el sistema democrático, por ejemplo, está caracterizado por poseer demandas fáciles y dar respuestas difíciles, porque es un ente gubernamental que tiende a tomar las preguntas, tomar las necesidades del pueblo y no de manera tan autoritaria dar respuestas, lo cual muchas veces son difíciles y obviamente son problemáticas. Justamente por eso Bobbio dice que la democracia no es el sistema perfecto. De hecho, Rousseau también lo aclara en el contrato social, él nunca está a favor de la democracia, simplemente él da sus mayores definiciones, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, para Bobbio, justamente el sistema democrático es dinámico, no es estático. Avanza a partir de los errores que tiene, no es perfecto. Mientras que, como bien les decía, el poder autocrático, que viene del término auto, que también es un término que se usa en la autonomía, ¿no? Que es autonomos, propiciarme y darme una ley a mí mismo, en griego, nomos, de la nomía, auto, de yo, ¿no? Y justamente la autocracia es un poder muy reducido por parte del Estado, ¿no? Por eso mismo, justamente la democracia se va a caracterizar por poseer demandas fáciles y respuestas difíciles. Y la autocracia va a ser todo lo contrario, va a tener demandas difíciles y respuestas fáciles. Porque al ser un poder muy reducido a uno mismo, a uno solo, o a unos pocos solos, a unos pocos digo, la respuesta va a ser inmediata y va a ser directa. Además, Bobbio también va a decir que el poder, por ejemplo, en el caso de la democracia, fluye de la base al vértice. En cambio, en el poder autocrático fluye del vértice a la base. Y esto es algo muy importante porque obviamente refleja qué tanto impacta la Vox Populi en uno, ¿no? Así, por ejemplo, críticas de la diferencia entre autocracia y democracia hay muchas, ¿no? Por ejemplo, Bobbio va a hacer referencia a algo esencial que es las libertades, ¿no? Los derechos esenciales que tienen que poseer ciertas personas y ciertos, obviamente, políticos también, ¿no? En parte, para que se propicie la democracia. La democracia depende, según Bobbio, del liberalismo, son interdependientes, y cito, si es que lo encuentro. Porque esto sí que es algo muy importante en general, ¿no? Ahí está. Y cito esto porque es muy importante. Yo obviamente lo recordaba, pero prefiero citarlo mejor para, como siempre digo, ser más conciso y exacto. Es indispensable
el poder democrático para garantizar la existencia y la persistencia de las libertades fundamentales. En otras palabras, es improbable que un Estado no liberal pueda asegurar un correcto funcionamiento de la democracia, y por otra parte es poco probable que un Estado no democrático sea capaz de garantizar las libertades fundamentales. La prueba histórica de esta interdependencia está en el hecho de que el Estado liberal y el Estado democrático, cuando caen, caen juntos. Porque justamente es esto, es la toma colectiva de decisiones, es la libertad que yo tengo de poder de poder ir y decir, bueno, yo voy a votar a esta persona, ¿no? Esta persona me va a representar. Esto obviamente a grandes rasgos, ¿no? Este es un texto muy complejo, de hecho, es un texto completo también, ¿no? Porque cita mucho a Carl Schmitt, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, esto quiero hablarlo un poco. No existen las democracias directas. De hecho, eso es una utopía, diría, casi tanto como el marxismo científico o como el historicismo hegeliano. Democracia directa sí hay y nada más hay en Suiza. Porque de directa, por ejemplo, en un país donde hay sindicatos, no hay una relación directa entre el pueblo y el Estado, ¿no? Y el ente gubernamental, ¿no? Así que por eso, yo quiero expresar acá lo que es, según Bobbio, la democracia representativa. La expresión democracia representativa quiere decir que las deliberaciones colectivas, es decir, las personas como colectivo, se involucran, las deliberaciones que involucran a toda la colectividad no son tomadas directamente por quienes forman parte de ellas, sino por personas elegidas para este fin. Por ejemplo, los sindicatos, las personas son electas, o gran parte de los que trabajan en los sindicatos, son elegidos para representar al pueblo, pero no para que exista una relación directa entre el pueblo y el gobierno. Por lo tanto, como bien dice Bobbio, hoy no existe ningún estado representativo en el que el principio de la representación se concentre solamente en el Parlamento, porque justamente no hay democracia representativa. Por otra parte, y para ir terminando, es esencial para entender los sistemas políticos leer el contractualismo, tanto el de Hobbes, el de Locke, como el de Rousseau. Yo describí principalmente el de Rousseau porque para mí es el más influyente, junto con el de Hobbes, que iba a ser influenciado muchísimo eh, por parte de que iba a ser influenciado Rousseau por parte de Hobbes. Por lo tanto, también iba a ser influenciado Spinoza, porque Spinoza influencia directamente en Rousseau. Además de que hay que tomar obviamente los parámetros de que Hobbes, cuando escribe el Leviatán, lo escribe en un contexto de guerra civil como lo es la guerra civil inglesa. Por otra parte, y para ir cerrando, eh, es necesario entender esto principalmente, que la autocracia no es dinámica como lo es la democracia. La autocracia es estática, es un poder reducido a un número muy limitado de personas. Por lo tanto, obviamente las demandas van a ser fáciles. Digo, las respuestas van a ser fáciles y las demandas difíciles. Ahora pasando al otro tópico, que es sobre el psicoanálisis y sobre el esquizoanálisis y la política en Deleuze y Foucault. Deleuze va a decir que el psicoanálisis logró algo que la psiquiatría en el siglo XVIII no había logrado, y es una transición del asilo al diván, es decir, de ejercer una exclusión y métodos, propiamente como decía Foucault, de normalización, hacia métodos más coercitivos, pero no en el sentido de, obviamente, violencia física. Obviamente, acá juega algo que iba a ser muy influyente en la obra de Deleuze, que es cómo se utiliza el lenguaje como instrumento de poder. Ya desde la obra de Foucault analizamos y se ve que el lenguaje es un instrumento de poder, porque justamente
Foucault dice que las prácticas sociales crean un lenguaje que se encarga en definir algo en su puesto. Por lo tanto, yo a partir de lo normal sé lo que es anormal, y a partir de esa dicotomía se crean las relaciones de poder. Foucault obviamente va a decir que en la modernidad, y esto también lo toma mucho Deleuze, las irregularidades sexuales se tomaron como enfermedades mentales. Pero no solamente esto lo dice en Historia de la Sexualidad, y Foucault justamente critica al psicoanálisis, principalmente al psicoanálisis freudiano, de tener como intención principal la normalización del cuerpo social y la reinserción de pacientes locos a la sociedad. Deleuze obviamente vuelve a tomar este problema en Derrames y en el Antiedipo, que son sus principales críticas con Guattari, principalmente más bien Antiedipo, porque Derrames es una serie de clases que él da, que justamente él con Guattari lo que propone es el esquizoanálisis. ¿Qué es el esquizoanálisis? El esquizoanálisis es una rama alternativa al psicoanálisis. Mientras que el psicoanálisis plantea que todo está rodeado por el Edipo, por lo líbido, ¿no? Por el deseo sexual, e incluso también Guattari va a criticar a Lacan y va a decir que no todo pasa por una relación entre un significante y un insignificado, se van a correr de ese eje y van a decir que, a través de un paralelismo excelente con el capitalismo, ya no hablamos de un huérfano en cuanto a una familia, sino hablamos o más bien no hablamos de un huérfano inconsciente, sino que hablamos de un huérfano social, es decir, de una persona que está, como diría Deleuze, desterritorializada de la sociedad. El principal problema que plantea el Antiedipo, que es un texto ultra complejo, es que el psicoanálisis ha tenido la misma lógica que el capitalismo. El psicoanálisis, mediante los esquizofrénicos, como dice Deleuze, hacen pasar flujos decodificados. Estos flujos decodificados, que son creados obviamente por el esquizofrénico, según Deleuze, son flujos que iban a sentar las bases y la lógica del capitalismo. El capitalismo, al igual que el psicoanálisis, tienen como principal tesis la desterritorialización del sujeto, hacer del sujeto, obviamente, un cuerpo sin órganos, un cuerpo sin estructura, sin imagen, que exista un derrame de polos de entrada y salida, de flujos decodificados, de los cuales en el cuerpo no se pueden hacer extracciones porque no existen códigos, porque no tiene imagen, no tiene estructura. De esta manera, el esquizoanálisis lo que propone es reducir, dejar de pensar en esa reducción de lo líbido a la catexis, y dejar de hacer un culto al Edipo. Por eso justamente señala Deleuze que el psicoanálisis y el capitalismo comparten la desterritorialización del sujeto como tesis principal del Antiedipo. Así que bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado y bueno, no se olviden de compartir y darle me gusta. Hasta la próxima.